Apocalipsis es la revelación de Cristo Jesús. No es un libro difícil de entender, no es un libro que tenga como propósito como oscurecer las cosas, sino como que hacerlo muy claro. Veíamos que y está dividido, veíamos en tres cosas. Las cosas que fueron, las que son y las que han de ser. La primera parte, veamos capítulo 1, cuando habla acerca de Jesucristo. Después del capítulo 2 al capítulo 3 que menciona la historia de la iglesia. Ok, después a partir del capítulo 4 es la iglesia en el cielo, capítulo 5 también, capítulo 6 vemos la tribulación y empieza toda la tribulación hasta el capítulo número 19. Ok, estando ya en el capítulo 19 nosotros vemos cómo finaliza lo que es la tribulación, la guerra del Armagedón, la segunda venida, y capítulo 19 vemos también el inicio del milenio y después el juicio del trono de Dios. Y después somos felices para siempre, ¿sale? Entonces, hoy vamos a continuar. Estamos en el capítulo número 10. Vamos ahora para comenzar. Padre, te damos muchas gracias porque hoy podemos estar nuevamente juntos. Gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas que hoy podamos estar juntos, Dios. Queremos poner este tiempo en tus manos y rogamos de tu dirección y que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. En el nombre de tu Jesús. Amén. La semana pasada, nuestro hermano Yair, cuando empezó a hablarnos acerca del capítulo 9, empezamos a ver todas estas cosas que empiezan a suceder, unas como bastante curiosas o interesantes acerca de estos demonios que salen del abismo y muchísimas cosas. Y cuando llega el versículo 21 dice que no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahora, el capítulo número 10 es un capítulo que se describe o se menciona como parentético. ¿Por qué parentético? Porque no necesariamente continúa con el relato, sino como que hace una pausa y nos describe qué es lo que está sucediendo en el cielo en ese momento. Entonces dice, capítulo 10, vi descender del cielo a otro ángel. ¿Alguien lo puede leer? El versículo 1. Y tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. Entonces, cuando empieza este capítulo, algunos, hoy no vamos a entrar en ese rollo porque a mí se me hace como que no se aproveche nada. Unos han descrito que este es un ángel aparte, otros dicen que es Jesucristo. Realmente este asunto no tiene ninguna relevancia. Lo que sí tiene relevancia para nosotros el día de hoy es ver lo siguiente. Vimos como demonios saliendo de un hoyo la semana pasada. Y uno podría decir, uy, qué miedo, ¿no? Y digo, son seres con poder limitado. Pero el capítulo 10 nos presenta una perspectiva diferente. Un ángel, dice fuerte, poderoso, dice un pie en la tierra y otra en el mar. Y nos empieza a dar su descripción. Entonces, lo que la palabra de Dios quiere describirnos aquí es que sí, hay demonios y tienen poder limitado, pero hay ángeles también y mucho más fuertes. E incluso nosotros cuando llegamos más adelante, dice que toman a Satanás, el que conmovía el mundo, y lo avientan al infierno. Y mucho más importante, tenemos a nuestro Dios, que es mucho más poderoso que eso. Ahora, me gustaría que se enfocaran o que pudiéramos ponernos atención en esto. Dice que clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Entonces, cuando leemos esta parte, no sé si alguien les ha dicho,
te compré algo pero no te voy a decir qué es. Y entonces, ¿para qué me dices? Mejor ni me... O tengo un chismesote, pero no, bueno, no deben decir chismes, hermano, pero no te voy a decir, ¿no? Entonces, ¿para qué me dijiste? O sea, ya me arruinaste el día, todo el día voy a estar pensando en eso, ¿no? Y aquí pareciera como algo así como que Dios dijo, quiero que Juan escuche 7 truenos, y Juan dice, escuché 7 truenos, dijeron 7 cosas, pero no les voy a decir qué es. Como que pareciera como un juego de, mejor te hubieras evitado la molestia de ponerlo y así ni nos complicábamos, ¿no? Ahora aquí la palabra es muy clara, decir, nadie, o sea, Juan no lo escribió, entonces nadie tendría por qué saberlo, ¿no? Es obvio. El día de hoy hay algunas sectas y grupos que dicen que saben, ¿no? Y casi lo explican, pero la Biblia le dice, no lo escribió Juan y no, pues no se sabe, ¿no? Ahora, contrario a lo que, como dijimos incluso ahorita, que Apocalipsis significa revelación y que el propósito de Dios es revelar, aquí podría parecer un poco contradictorio. Si es revelación, nos está presentando algo que no se sabe. Y decimos entonces, o es revelación o no es revelación. Y si no es revelación, ¿por qué en medio nos dijo y no nos dijo completo? Y volvemos al mismo cuando dice, los 7 truenos hubieron emitido sus voces. Yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Me gustaría que pudiéramos, para iniciar esta parte, considerar 2 versículos. Y ojalá, hermano, puedas, Omar, poner Deuteronomio 29:29. Y antes de ir a ese versículo, me gustaría recordar que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay una parte en la que, por ejemplo, Dios dice que estas cosas que les dijo eran para que ellos supieran que cuando sucedieran, que Él ya las había dicho. También cuando Jesucristo va más adelante y está orando, dice, no digo estas cosas porque no me escuches o porque sienta que haya necesidad, sino para que ellos sepan que tú me has enviado. Entonces, el asunto con algunas situaciones con las que nos vemos rodeados, en las que suceden cosas, pero que no entendemos por qué, y aparentemente Dios no nos dice por qué, tienen como propósito eso, el no decirnos completamente por qué, porque hay algo que debe de suceder primero, pero simplemente tenía la intención de que supiéramos que Él sí tiene el control, y que esto que sucedió no está fuera de su control, o que Él no sabía que iba a suceder. Y va a decir, si ya me revolvió, ya no sé ni qué tanto dijo. Vamos a leer. Deuteronomio 29:29. Dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero dice que las reveladas, que su ley está dada para nosotros. Entonces hoy quiero, partiendo de esto, presentarles o poder como considerar con ustedes 4 asuntos, 4 razones por las cuales pareciera que a veces no entendemos o Dios no nos dice las cosas. Y la número 1, me gustaría, partiendo de Deuteronomio, que pudiéramos considerar lo siguiente. Muchas veces Dios no nos va a decir el plan completo porque quiere que desarrollemos obediencia y no conveniencia. Podemos ver el ejemplo de Abraham, que le dice, sal de tu casa y de tu parentela. ¿A dónde? Y a la tierra que yo te mostraré, ¿ya la sabía? No sabía dónde iba a ir. Le dijo, nada más salte, ¿pero a dónde? Entonces imagínense a Abraham hablando con su esposo, oye, vamos a salir de viaje permanente, ¿no? Ajá, ¿a dónde vamos? Ahí te digo, en el camino. ¿A dónde vamos, Abraham? Digo, si nos vas a llevar, vamos a llevar a toda la familia, a los animales. ¿A dónde vamos? No sé. Hermanas, piensen un momento que su esposa les dijera, vamos a mudarnos. ¿A dónde? Nos vamos a subir al carro y vamos a empezar a manejar y a ver, o sea, no sería algo que produciría mucha seguridad. Pero Dios no le dijo. Lo mismo sucede con Moisés. Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo voy a saber yo y cómo le voy a decir a las personas que tú me has enviado? Y Dios le dice, ok, vas a saber que yo te envié, y Moisés yo creo que estaba muy atento, cuando salgas de ahí y regreses acá y adores en este monte. O sea que la contestación iba a ser hasta después de que hiciera lo que no sabía que tenía que hacer. Y con Dios muchas veces es de esta forma, porque lo que está buscando desarrollar en nosotros es obediencia, no conveniencia. Porque si nosotros sabemos qué es lo que va a suceder, estamos actuando en respuesta a lo que nos conviene. Pero si nosotros simplemente escuchamos la orden y la ejecutamos sin saber qué es lo que va a pasar, entonces la obediencia se vuelve significativa. No hay un incentivo más el que obedecerle.
Y entonces puede venir a nosotros esto, el desarrollo de obediencia. Y es lo que nos menciona aquí. Las cosas secretas, hay algunas circunstancias que pertenecen a Dios. ¿Qué es o en dónde tenemos que caminar? En lo que Él ha descrito en su palabra. Hay asuntos que Él nos ha dicho y que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Vale? Siguiente punto que me gustaría que pudiéramos considerar. Primera de Corintios 8:1. ¿Lo podría leer alguien? Llegamos a la última parte de este versículo y nos menciona, hablando de esto de los ídolos, pero que muy bien aplica a otras cosas, es que en algunas ocasiones el conocimiento de ciertas circunstancias puede producir que el ser humano se envanezca. Ahora, quiero que entendamos que no estamos hablando de actuar como personas ignorantes, que digamos, no voy a estudiar, no me interesa eso, o no voy a leer las instrucciones. O sea, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de nuestro caminar en Cristo Jesús. Circunstancias que vienen a nuestra vida como enfermedad, como pérdida de empleo, como la muerte de un familiar cercano, como ciertas direcciones que Dios va cambiando y decimos, Dios, ¿por qué sucede esto? Y que le pedimos a Dios y pareciera que no hay una contestación. Y entonces es cuando voy con esto, que hay ciertas circunstancias que cuando nosotros sabemos, podemos llegar a volvernos vanos. Pero aquí cuando dice, pero el amor edifica, y esa podría ser el 2.1 2.5 de este punto, el amor edifica. ¿Qué es lo que sucedería? A ver, muchos de aquí a lo mejor nos conocemos un poquito más, pero hay algunos que entre aquí no nos conocemos. Piensa en esto. Si conocieras realmente el pasado, así como detallado, de cada uno de los que estamos aquí, posiblemente te daría miedo de regresar. Porque no sabemos, o sea, realmente con quién estamos conviviendo. Yo recuerdo mucho hace tiempo que llegaron los misioneros a la casa y estaba Sofi, estaba bien chiquita, tenía como 3 años, ¿no? Y entonces estaba el hermano ahí, estaba cargando a mi hija y ahí estaba así como que, y ahí estábamos platicando, ¿no? Y empezamos a platicar y me dijo, no, es que estuve 5 años en la prisión y yo así como que me dijo prisión y yo viendo a mi hija, dice, porque estuve por tráfico de drogas y asesinato, y yo, no manches, se va a quedar, o sea, empecé con toda esa onda y en la noche, me acuerdo que cerré la puerta y le puse el seguro. Porque a pesar de que Dios cambia a las personas, el conocer realmente quiénes son las personas te lleva a tomar o a crear ciertos prejuicios. Pero hablando en este punto en específico, cuando estamos aquí y no tenemos todo este conocimiento, nos da la oportunidad de amar. Y no sé si te ha pasado que tú haces bien a alguien y te responde con mal. Y tú dices, si hubieras sabido no lo hubieras hecho. Pero el no haber sabido te dio la oportunidad de amar. Te dio la oportunidad de ayudar. No lo hubieras hecho, estoy seguro. Yo estoy seguro que tampoco lo hubiera hecho. Pero me dio la oportunidad de mostrar el amor de Dios. Y entonces, bajo ciertas circunstancias, el conocimiento nos puede llevar a envanecernos. Pero el actuar en amor puede edificarnos a nosotros y a las otras personas. Entonces, el conocimiento en algunas circunstancias envanece. Tercer punto, y aquí digo es un capítulo largo, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 9. Saúl pierde sus burros. Bueno, el papá de Saúl pierde sus burros. Manda el papá a buscar a los burros. Entonces está buscándolos y buscándolos. Y entonces su criado le dice, oye, tengo aquí una moneda y en esa ciudad hay un profeta, una moneda de plata. ¿Cómo ves si lo consultamos y que nos diga qué pasó con los burros? Y dice, qué buena idea. Entonces se van, llegan a la ciudad y al mismo tiempo Dios le dice a Samuel, va a venir Saúl, lo vas a ungir como rey, y le empieza a dar todas las instrucciones. Llega Saúl y le dice al profeta, oye, es que quiero saber qué rollo con las ovejas de mi padre. Y Samuel le dice, está bien, te voy a decir dónde están las ovejas de tu padre, pero no te lo voy a decir hoy. Vamos a cenar, vamos a comer, vamos a convivir un rato, y mañana en la mañana te voy a decir qué es lo que pasó o dónde están las ovejas. Yo creo que este cuate ha hecho, y si mejor me dices primero y ya después comemos para estar más tranquilos, pero no sucedió. Y cuando nosotros estábamos estudiando este capítulo, veíamos que era una imagen, una figura de lo que Dios hace con nosotros.
que sacrifica muchas veces el conocimiento en favor de la relación. Y Samuel le dice, sí, te voy a decir, está todo bajo control, no te preocupes. Solamente quiero que pasemos tiempo juntos. Y esto es lo que Dios quiere y hace muchas veces con nosotros. Venimos acercándonos con muchas preguntas, con muchos conflictos. Y Dios nos dice, ay, mira, ya tenía tiempo que no me hablabas. Qué triste que tengas que venir en estas circunstancias. Y a veces tiene que prolongarse un poquito eso para que estemos dependiendo de Él. Porque no es así, que es cuando acudimos a Dios, cuando tenemos momentos difíciles, cuando conflictos familiares, salud, dinero, nos acordamos que existe un Dios. Y muchas veces esas circunstancias permanecen un poco más para que esa comunión siga. Entonces, ¿por qué a veces puede ser que lleguemos a entender o a saber la razón de las circunstancias para favorecer la relación? Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 7. Vamos al punto número 4. Como seres humanos estamos acostumbrados a fundamentar nuestra paz mental, nuestra paz como seres humanos en el conocimiento. Tienes una enfermedad o tienes un síntoma. Buscas en internet y ya te sale todo peor. Y estás ahí, es que no quiero ir al doctor, es que qué tal si me dice, te decides. Vas. Y cuando ya sabes, sí o no, descansas. Y a veces estamos esperando ese conocimiento para descansar. Pero lo que nos presenta este capítulo 4, versículo 7, que Dios puede darnos una paz que no está basada en este entendimiento o conocimiento, sino algo que está por encima de saber las razones. Es una paz que únicamente proviene de Él. Y es como, somos tan básicos en esta onda de la paz. Es un conflicto que a veces yo traigo mucho en mi propia vida, porque cuando salgo y le estoy hablando a mi esposa, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están los niños? Y como que descanso hasta que me dice, estamos bien, y digo, bueno, ya, sigo con mis actividades. Pero eso es un asunto absurdo, porque entonces me doy cuenta que mi paz está basada en la sensación de felicidad o en que todo esté bajo mi control, pero no está en quién es Él. Y hay momentos en los que Dios nos tiene que llevar a experimentar el caos y que en medio del caos podamos sentirnos tranquilos, porque nuestra paz no está fundamentada en la razón de nuestro problema, sino en que Él está bajo control. No sé si me explico, pero me gustaría que consideramos el siguiente verso. Primero vamos a Marcos, Marcos capítulo 5. Lo pueden leer en casa. Conocen esta historia. Está Jesús y viene uno de los principales de la sinagoga y le dice, Jesús, mi hija está enferma de muerte. Y Jesús le dice, ok, voy. Pero cuando va en el camino, sucede otro evento, es la mujer que está con flujo de sangre, que tiene 12 años enferma, ¿no? Y entonces lo detienen un poco y lo que sucede es que muere la niña, ¿no? Estaba escuchando hay un teólogo que se llama J.P. Morgan, él cuenta esto. Él tenía una hija de 16 años que estaba enferma y estaba hospitalizada. Y entonces, orando por ella, Dios puso este capítulo como que en su mente lo recordó y puso la certeza de que esto era una palabra para él. Entonces, continúa el relato y que Jesús llega y sana a la niña, ya está muerta. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que él dice, no está muerta, sino solo duerme. Y empiezan los burladores a decir, ¿cómo que está durmiendo? Está muerta. Y entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Saca a los burladores y los saca del lugar. Y entonces entra y le dice, Talita Kumi, levántate. Y la niña resucita, ¿no? Entonces, cuando este teólogo recuerda la historia, dice, Dios me ha dado paz. Mi hija va a levantarse de la cama, ¿no? Y entonces pasa un mes y su hija se muere. Él entra en una crisis, o sea, es un teólogo, tiene muchísimos libros, reconocido, y entra en una crisis de fe, dice, o sea, ¿por qué Dios me dijo esto? ¿Por qué tú me dijiste que la ibas a sanar? Y lo que sucedió es que se murió. Y entonces él, en medio de su depresión y considerando qué es lo que había salido mal, Dios como se acerca y le dice, es que yo te dije que la iba a resucitar.
ella lo hice, la llevé a mi presencia. Y él como que fue como un choque en su corazón. Dijo, es que yo esperaba que tú la sanaras, no que te la llevaras. O sea, sé que está en vida ya, pero yo la quería en vida acá. Y después de esto ahora sí nos lleva al siguiente capítulo, en Juan capítulo 13, cuando Jesús está lavando los pies de sus discípulos. Pedro dice, ¿tú me lavas los pies a mí? Y Jesús le dice, es que las cosas que hago ahora no las vas a entender, pero va a llegar el momento en que tú las entiendas, porque tienen un propósito. Y sucede en el libro de Daniel cuando dice, sella la profecía, y Daniel no entendió muchas cosas, pero hoy las podemos entender. Hay muchas cosas que les dijo a sus discípulos y dice, en ese momento no lo entendieron, pero cuando resucitó, lo entendieron. Y hay muchas cosas que en el presente no son comprensibles para nosotros. Pero Dios quiere que experimentemos paz, sabiendo que Él sí la sabe, que Él sí entiende. Y podemos decir, Dios, es que tú me pediste que orara, tú me pediste que fuera, tú me pediste que dijera, tú me pediste que hiciera, y pareciera que no sucede. Tú me dijiste, perdona, y no me siento bien. Tú me dijiste, obedece, y las cosas salieron mal. Y podemos de alguna forma volver a escuchar, las cosas que yo hago ahora en tu vida no las entiendes, pero las vas a entender. Y hay muchas cosas en los primeros años en los que caminaba en el pastorado que yo decía, Dios, ¿sabes qué? Ahí muere. Ya, la verdad, siento que como que ni yo te entiendo ni tú me entiendes. Mejor cada quien por su lado. Pero hoy pasando el tiempo le doy gracias por esas cosas como de aflicción negativas en ese momento, porque hoy son parte de lo que ha traído fortaleza. Paciencia, obediencia, el poder ver a Dios de una forma diferente. Y hemos escuchado a lo mejor esto, o sea, ¿cómo sabremos que Dios es proveedor si no hemos pasado hambre? ¿Cómo sabemos que Él es nuestra roca si no hemos pasado aflicción? ¿Cómo sabemos que Él sana si no hemos enfermado? Etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que llegar al punto en el que nuestra paz no está fundamentada en la resolución de nuestros problemas, sino en la seguridad de que Él sí tiene control sobre esto. Y es por eso que muchas veces no lo vamos a saber, pero Él sí lo sabe. Entonces se escuchó la voz de estos truenos. Y cuando lo iba a escribir, hubo una voz que dijo, sella las cosas de que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y no es necesario buscar adivinarlas. Cuando sucedan lo vamos a saber. Mientras tanto tenemos que tener la seguridad que Dios está en control. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, o que no habría más retraso, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, todo lo que Dios había dicho se iba a cumplir. Entonces, oí la voz del cielo que habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar. No sé si recuerdas el libro de Hechos. Está Jesucristo, se aparece enfrente de sus discípulos cuando ha resucitado. Y le dicen, Jesús, ¿cuándo vas a restaurar las cosas? Ellos le preguntan, Jesús, o sea, ¿qué onda con esos romanos? O sea, ¿ya no los vas a quitar de encima? ¿Cuándo tomamos posesión? Mi banderita esta bandita de la bandera, o sea, ¿cuándo va a suceder? Y Jesús le dice, esas cosas no les corresponden a ustedes. O sea, eso no les interesa a ustedes. Lo que sí les interesa y que deben de hacer es esperen aquí a que haya o que venga la promesa del Espíritu Santo. O sea, como esto no, pero esto sí. Y vemos una imagen muy similar. Estas voces, no sabemos, pero le dice, lo que sí interesa es lo siguiente. Ve con el ángel que tiene en su mano ese librito y después de que vayas por él, bueno, ve por el libro, ¿no? Entonces, oí nuevamente, versículo 8, la voz que habló conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces, los truenos no interesan, o bueno, son importantes o relevantes, pero no tienen por qué saberlos. Lo que sí, Juan ve por el libro, se acerca por el libro y el ángel le dice, cómetelo. Entendemos
lo come y dice que cuando lo comiera iba a ser dulce a su boca, pero cuando llegara a su vientre iba a ser amargo, iba a amargar su vientre. Y después versículo 11, ¿lo puede leer alguien? Y encontramos esto para nosotros el día de hoy. Primera cita que quiero que consideren de esto. Jeremías 15:16. Jeremías menciona algo muy similar, 15:16. Dice que le dijo, come este rollo y será dulce a tu paladar. Y después le dice lo mismo, acerca de hablar. Lo vemos también con Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ahora sí vamos a Jeremías. Jeremías 15:16. Desde el 15, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores y empieza a hablar acerca del resultado de la palabra en su vida. Entonces, espero no perderlos, pero síganme con estos versículos que estamos leyendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, vemos estas razones por las cuales puede ser que no entendamos ciertas cosas. Leímos Deuteronomio 29. Hay cosas que son ocultas y esas son para Dios, y en su tiempo Él verá qué onda con eso. Pero hay cosas que Él nos ha dado. ¿Qué es lo que nos ha dado? Su palabra. Primera cosa que vemos, leímos aquí Jeremías, sus palabras fueron dulces a mi boca. Ezequiel dice exactamente lo mismo. Y vemos que a Juan, que a Ezequiel y a Jeremías le dice, pero ve y habla. ¿Qué es lo que produce su palabra en nosotros? El deseo de hablar. Ahora, es muy padre cuando, por ejemplo, una persona, está pasando dificultad en su familia y tú muy fácil le puedes decir, mira, yo leí un versículo que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo estaré contigo, ¿no? Y entonces esas palabras dulces en tu boca que las recuerdas y como que es muy fácil decirlas. Pero ¿qué sucede cuando eres tú el que está pasando eso? Y entonces la palabra que tienes aquí baja acá y te amarga cuando, aunque tu padre y tu madre te dejaren, pero se siente feo, Dios, yo estoy contigo, pero es que yo los quiero a ellos, pero yo estoy contigo. Y entonces la palabra empieza a causar conflicto, empieza a causar algo en ti. ¿Qué pasa cuando le dices a los demás muy fácil, ama a tu prójimo, pero tú te encuentras a un prójimo no tan amable? O cuando les dices, confía en el Señor, pero cuando tú tienes que confiar en el Señor y que empieza a amargar algo dentro de ti. ¿Qué es lo que sucede cuando puedes venir y escuchas canciones muy bonitas y cantas y sientes bonito, pero cuando la palabra es total y completamente confrontante y que revela lo profundo de tu corazón y dices, no me gusta eso que dijeron? ¿Por qué? Porque está causando algo. Y es necesario que todo este procedimiento pase en nosotros, que podamos entender que hay cosas que definitivamente Dios no quiere decirnos y que lo que sí quiere decirnos y que ya nos ha dicho, por una parte causa esa dulzura en nuestra boca cuando primeramente la leemos, pero se vuelve amargo en nuestra vida cuando nos confronta. Y es que ese es el propósito de la palabra. No únicamente, si lo que queremos son frases motivacionales, pues podemos ver los videos de Javib, ¿no? Pero si lo que quieres es que tu vida cambie, necesitas ser confrontado, no por la iglesia, sino por la palabra. Necesitas como leer y decir, esto no lo estoy haciendo, esto no es lo que soy yo.
Y si nosotros leemos esto, tiene que suceder. Ahora vamos a leer un capítulo bien raro, pero en lo raro, cuando lo lees como desconectado de esto, a lo mejor se hace muy raro, pero espero que ahorita nos haga sentido. Vamos a Números, capítulo 5. Y en la noche que lo estaba meditando dije, bueno, a mí me gustó mucho. Ahora, vamos a Números capítulo 5, versículo 11. Dice, a lo mejor ya lees el título, vas a decir, ¿qué tiene que ver? También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiere visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto. Entonces se está hablando de una relación de pareja en la que uno es infiel o se tiene la idea de que alguien fue infiel, es lo que está describiendo. ¿Cómo lo solucionaban? Ahora contratas a un hacker para que vea sus cuentas de Instagram, todo eso. En esa época, ya la manera de Dios era de esta forma. Entonces, el marido traerá su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Ahora se vuelve más extraña esta porción. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo. Entonces, imagínate, vaso de barro. Agarran polvo del tabernáculo, lo echan al agua. Y lo echará al agua. 18. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa. Entonces, tiene las manos, pone la ofrenda, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, o sea, como que le dice, repite después de mí, ¿no? Si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote la conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, o sea, ella repetía esto, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá, amén, amén. Es decir, como sí, es cierto que así pase. Como que aparte, había un pastor que está platicando, decía que cuando alguien le pedía dinero en la calle, él siempre, siempre le daba, fuera un drogadicto, borracho, aunque él supiera que la persona se lo iba a gastar para eso, se lo daba. Pero le decía, ok, te doy el dinero, pero vamos a orar. Y oraba por él y decía, Dios, te ruego por esta persona que acabo de conocer y por este dinero que le voy a dar. Y te ruego que si este dinero lo va a usar para drogas, alcohol o pornografía, que sea maldito este dinero, que en mucho tiempo no vea más dinero. Pero si lo va a usar para el bien, para comidas, todo eso, bendícelo y prospéralo. Dice que muchas veces le regresaban el dinero. Dice, no, ahí muere, ¿no? Bueno, algo similar estaba sucediendo aquí. Preparaban el agua, el vaso de barro, el agua, el polvo, la ofrenda, y entonces pronunciaban estas palabras. La mujer tenía que repetir, decir, sí es cierto, va a haber debilidad en mi cuerpo, el vientre se va a hinchar, como que había una maldición, ¿no? Y ella tenía que decir, amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Entonces escribían y le echaban el agua para que como que se borraran, y bueno, y las borrará con las aguas amargas, es decir, que las echaban, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Entonces básicamente lo que estaba haciendo es que eso que se escribía lo ponían en el agua y estaba básicamente tomándose las palabras, ¿no?, que ella había repetido y que habían sido escritas.
Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y toma el sacerdote un puño de la ofrenda de memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas y si fuera inmunda y hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obra maldición entrarán en ella para amargar su vientre, se hinchará y caerá su muslo y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare. Está medio raro y está interesante, pero ¿qué tiene que ver? Sabemos y recordamos que el agua es una imagen de la palabra para nosotros el día de hoy. Jesucristo nos decía que estábamos santificados por la palabra, lavados por la palabra que nos había sido dada. Y básicamente esto es lo que hace la palabra con nosotros. Cuando hay pecado, cuando hay algún asunto, viene un capítulo y amarga nuestra vida, choca con nosotros. Y es cuando nos sentimos incómodos porque dice, ay, ¿quién le dijo? De seguro lo están diciendo por mí. No, es la palabra trayendo convencimiento, porque esa misma palabra llega a alguien y dice, ay, qué padre, qué bonito, pero a ti resalta tu culpa y hace y produce lo mismo que producía en ese tiempo esta ley, o es una imagen de eso. Si no hay pecado, si no hay en ese asunto algo, lo dices, órale, pues solamente fue evidente que no hay nada. Pero si hay algún problema, entonces haz evidente lo que hay en tu corazón. Y aquí dice, y es así bien feo decir, caerá su muslo, y va a ser maldición en medio del pueblo, y va a ser exhibida como una mujer pecadora. Y todo el mundo lo iba a saber. Y hermanos, esto es lo que hace la palabra. Cuando tú ves la palabra y ves tu vida, entonces muestra nuestras faltas. Ahora, afortunadamente para nosotros esto no queda ahí. Nosotros podemos regresar al libro de Éxodo y ver que el pueblo de Dios cuando sale de Egipto, la señal de salir del pecado, llegan a un lugar de aguas y toman el agua y están amargas. Haciendo un símbolo de esto. Lo probaron y fueron amargas en su boca. ¿Por qué? Porque representaba que habían salido del pecado. Y entonces el pueblo clama y dice, ¿nos vamos a morir acá? Y sí, eso era lo final. Pero lo que sucede es que Dios le dice a Moisés, allá hay un madero, recordándonos la cruz, dice, échalo en las aguas y serán limpias. Y entonces toman el madero, lo echan a las aguas, representando la cruz, y las aguas se hacen dulces. Y entonces, ¿qué es lo que nos recuerda hoy? Que la palabra, por eso dice Pablo, que la ley es buena si se usa legítimamente. La ley muestra nuestro pecado. Muestra quién eres. Insuficientes, todos. Perdimos. Pero no se queda ahí. ¿Qué es lo que nos dice? Necesitas un redentor. Alguien que cambie esa condición, porque tú estás destinado a ser maldición en medio de todos. Necesitas un redentor. Y nos conduce a la cruz. Y si volteamos nuestros ojos a la cruz, podemos tener la seguridad que Dios limpia nuestra vida. Y que esa amargura que produce la palabra en nosotros puede ser transformada en algo para su gloria. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros vamos a terminar aquí? Estamos viendo el día de hoy. Hay muchos asuntos en nuestra vida que suceden. Hay muchas preguntas que nosotros podamos tener, eventos, enfermedad. Y que podamos preguntar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y puede ser que no le encuentres sentido a muchas cosas. Algunas que tú trajiste a tu propia vida, algunas producto del pecado de otros, otras simplemente circunstanciales. Pero tienes que tener la seguridad que cada una de ellas está bajo un control de Dios. Siguiente aspecto. Lo que sí sabes, lo que ya fue revelado, que es su palabra, necesitas como comerla, hacerla propia. Pero no se tiene que quedar en el asunto nada de poder disfrutarla en la boca e intelectualmente, porque es muy fácil eso. Tienes que hacerla propia y dejar que haga una revolución en tu vida y que exponga lo más horrendo y profundo de tu corazón, que discierna todos los pensamientos, las intenciones y que te sientas fatal. Y es por eso que algunos dicen, es que ¿por qué cuando empiezo a leer empiezan a ocurrir cosas? Porque está haciendo una revolución en tu vida. Es que ¿por qué cuando leo me siento, en vez de sentirme más contento, me siento peor?
porque está siendo evidente quién eres. Y déjame decirte que Dios nunca ha intentado no incomodarte. Él quiere incomodarte. Él no tiene la intención de ser como con pincitas, no, Él quiere incomodarte para que entiendas quién eres y entonces acudas a Él y entiendas la necesidad de un Salvador. Muchas personas el día de hoy dicen, es que yo no veo la necesidad de Dios porque soy una buena persona. Y ese es el problema, que han pensado, o sea, muchos pensábamos que éramos buenas personas, pero cuando nos comparamos con la ley perfecta de Dios, nos damos cuenta que no. En un funeral le preguntaba a las personas, ¿cuál es la forma de llegar al cielo? ¿Cuál es el pase de entrada al cielo como seres humanos? Y me empezaron a decir como muchas cosas y les dije, no, es la perfección. Si eres perfecto, entras al cielo. Y así como que me vieron como herejía, ¿no? Y les dije, exactamente como ninguno es perfecto, no podemos entrar al cielo. Y necesitamos a quien es perfecto, que es Cristo. Entonces Él paga nuestros pecados, nos limpia y se pone entre nosotros y Dios. Y entonces lo que Dios ve es nuestra justicia, no la propia, porque nuestra justicia no es suficiente. No es suficiente, nunca va a ser suficiente. Muchos dicen, es que yo he dado dinero a los pobres, es que les he alimentado. Un día hasta al viene bien, en vez de darle 5 pesos, le di 20. Pero eso no es suficiente para entrar al cielo, porque tienes una lista roja de pecados que te persigue. Y que, aunque veas Charlie Brown que te dice que las buenas acciones en Navidad borran las malas acciones del año, no es cierto. No se borran. Y necesitas a alguien que pueda pagar por tus pecados. Y ese es Cristo Jesús. Que Él tomó tus pecados, se hizo maldición por ti y murió en la cruz por ti. Es por eso que necesitas a Cristo. El asunto no son las calles de oro, el mar de cristal. El asunto es que estás destinado a la perdición y que necesitas a Cristo como tu Salvador y como tu Redentor. Él pagó el precio. Necesitas acercarte a Él y decirle, acepto ese regalo que tú me has dado de salvación. Sé el Señor de mi vida. Transforma mi vida. Hazme nacer de nuevo. Ser una nueva persona. Y entonces a través de esa confesión de fe y ese asentimiento en el corazón, ese creer en el corazón y esa obediencia a la palabra y por la fe en Cristo Jesús, es que somos hechos salvos. Tenemos la palabra. Hay cosas que sí sabemos qué es lo que Dios quiere. Hay muchísimas dudas que podrás tener. Muchas dudas. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Pero tienes una compilación de cosas que Dios ha dado revelando quién es Él y qué es lo que pide de nosotros. Camina en lo que sabes. Obedece en lo que sabes. Y puede ser que algún momento llegas a escuchar palabras como Pedro, ahorita no entiendes, pero va a llegar un momento que puedas comprender. Dios no tiene como propósito mantenernos completamente en ignorancia. Él ha revelado lo necesario para acercarnos a Él. Entonces, queridos hermanos, hoy me gustaría decirles, si a lo largo de estos años, meses, hoy, la palabra ha sido confrontante para ti, que bueno, ese es exactamente el punto. Nunca fue mi intención, más bien nunca es la intención de la palabra el hacerte sentir cómodo. Es como incitarte al arrepentimiento. Y una vez que la escuchaste, no evites el conflicto que produce en ti. Sométete a la cruz, sométete a Cristo y ríndete a Él. Dale, vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por esto que pudimos ver hoy. Padre, ruego Señor que hoy podamos acercarnos a ti y en todas esas áreas en las que de alguna forma hemos sido rebeldes podamos arrepentirnos. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdame a mí, Padre. Amén.